John Silence Radio. Hola, hola, ¿cómo están amigos de John Silence Radio? Gracias por escuchar este programa. Quiero decirles que es un programa muy especial y espero que sea de tu agrado. Bienvenidos todos nuestros escuchas, gracias por dejarme estar en tu hogar, en tu casa, en tu trabajo, donde quiera que nos escuches. Y por supuesto te mando un gran abrazo y el mejor de todos los deseos es que estés bien y que sigas con tu vida de manera exitosa y feliz. Vamos a comenzar con este programa. Muchas personas me han preguntado por qué dentro de nuestro catálogo de audiolibros se encuentran los libros apócrifos. Y muchos otros seguidores del canal me han dicho pues que no tienen ningún tipo de conocimiento y que pues realmente desconocen mucho de qué se trata y por qué están ahí, y los escuchan y les parecen bonitos, pero no saben por qué los puse, ¿no? Entonces el programa del día de hoy va a tratar sobre los misterios de un libro apócrifo en especial, y en este caso estamos hablando sobre el Evangelio de Tomás. Pues recuerden, yo hace muchos años pertenecí a un movimiento protestante, a una iglesia evangélica muy grande, muy importante aquí en la Ciudad de México, y además formaba parte del grupo de los levitas, es decir, tocaba yo instrumentos musicales. Precisamente en esa iglesia asistía una maestra que era mitad asiática y mitad mexicana. Le mando muchos saludos si es que escucha este programa. Y ella me enseñó a tocar el violín. Y después, pues yo aprendí a tocar el violonchelo. Pero la mayoría de mi desarrollo en relación a los instrumentos y a la música fue en esa iglesia. Porque por muchos años de mi vida, pues yo tenía que ir algunas veces, varios días de la semana, a tocar en los servicios que daban, ¿no? Que asistía la gente y que daban la predicación y el sermón. Después yo vi muchas irregularidades. Me di cuenta que no era el lugar donde yo tenía que estar, pero me costaba muchísimo trabajo desarraigarme, o sea, tratar de salirme de ahí, tratar de comenzar mi vida de nuevo, porque realmente todo eso te marca toda tu vida, todo tu día a día. Yo dejé de hacer muchísimas cosas durante mi juventud por la responsabilidad que tenía en esa iglesia, o por la responsabilidad que yo pensaba que tenía. Entonces, pues a lo largo del tiempo, logré poco a poco zafarme. Yo le llamo desprogramarme. Pero me quedé así como, ¿y ahora qué hago, no? Porque a mí me gustaba leer en relación a la Biblia y cosas en relación a Dios, porque yo creía en Dios, ¿no? Pero el dejar de ir a esa iglesia, no precisamente en ese momento, yo lo relacionaba con que, bueno, ahora ya no creo en Dios. Pues no. Yo necesitaba otro conocimiento, yo necesitaba algo diferente y buscaba más allá de la religión como la realización espiritual. Yo creo que es una aspiración inherente en el ser humano, una búsqueda de sentido y conexión que trascienda las fronteras de la religión organizada. Y me llevó a ese punto, el quiebre de haberme alejado de la iglesia, que para mí fue muy fuerte, casi yo pienso que fue como un duelo, ¿no? Porque me sentía mal, quería regresar y luego decía no, y sí, y no. Entonces me costó mucho trabajo zafarme, pero gracias a ello pues pasé una situación complicada y actualmente pues no digo tener una afiliación religiosa, aunque varias cosas de la religión cristiana las creo, pero realmente lo que yo anhelo es una conexión más profunda con la esencia de aquel ser supremo y con el universo que me rodea, ¿no? Hablar sobre quién creó el mundo, quién no creó el mundo, cómo fue, es un tema muy extenso y no lo vamos a manejar aquí. Pero sí pienso que hay un significado, que hay una razón de que todo esto se encuentre. Y en la búsqueda de ese significado y propósito, se comienza a materializar y a manifestar una espiritualidad no religiosa, que a mí me permitió explorar las diferentes conexiones de manera autónoma que me brindaba como la vida, ¿no? Como que yo sentía, es por aquí, y comenzaba a leer y me daba cuenta.
Y bueno, yo tuve muchos beneficios significativos. ¿Y por qué les estoy diciendo eso? Porque yo creo que tú, que me escuchas, eres espiritual. No precisamente tendrías que ser religioso, tendrías que creer en una o en otra religión. O a lo mejor sí crees, pero moderadamente. O a lo mejor crees mucho. Pero la espiritualidad no religiosa se caracteriza por una exploración personal y autónoma del sentido de la vida, la conexión con los demás y el universo. Tiene mucho que ver con nuestra concepción sobre la bondad, sobre lo que es bueno y no hacer. Muchas personas dicen que el que la religión nos ofrezca un cielo, pues es una forma de chantaje. Porque mucha gente solo es buena o pretende ser buena porque tiene miedo a no tener un lugar especial o cercano a Dios después de la muerte. Entonces dicen, es que tú eres bueno porque te chantajearon, ¿no? Y pues en gran medida es verdad. Porque recuerden que la religión por muchos años, muchos siglos, pues controló la sociedad y en parte ayudaba a que ésta no se saliera de control en cuestión de barbarie, aunque bueno, sabemos que hubo un montón de guerras y muchas de ellas relacionadas a la religión. A diferencia de las instituciones religiosas tradicionales que pueden imponer dogmas y rituales específicos, esta forma de espiritualidad más allá de la religión permite a las personas buscar su propio camino hacia la realización, adaptándolo a sus experiencias y creencias personales. Yo, en esta búsqueda, encontré algo muy relevante, que son los libros apócrifos, que son textos que fueron excluidos del canon bíblico oficial. Es decir, que no están en la Biblia, pero que muchos de ellos son tan antiguos o más antiguos que los libros de la Biblia, ¿no? Estos escritos, como este que vamos a hablar hoy, que es el Evangelio de Tomás y el libro de Enoc, ofrecen perspectivas y alternativas y conocimientos que difieren de las enseñanzas tradicionales. Y es que, como yo les comentaba, el que tú investigues más no quiere decir que porque ya no quieres creer o ya no tienes esa espiritualidad. En mi caso, pues yo estaba dentro de una iglesia con un trasfondo judeocristiano y para mí el camino de salida fue por medio de toda esa información en relación a ello. No es que de repente diga, no, pues es que ahora pues ya me volví completamente de otra religión, ¿no? Como los hindús, ¿no? Ahora ya creo en Vishnu o en Shiva, ¿no? No sé. No, simplemente necesitaba alternativas de conocimiento que a mí me parecieran más lógicos. Porque a veces la Biblia te sale con unas cosas que dices, es que yo no puedo creer que haya sido así, ¿no? Pero lo que es muy bonito es que existen estos libros que son alternativas y que muestran otra verdad. Y que dices, yo difería de esto, pero con esto me siento más acorde. Creo que es más real, ¿no? Algunas personas que han escuchado estos libros dicen, me parece más humano, me parece más real. Obviamente, la Biblia se eligió para que siguiera una secuencia lógica y no hubiera una contradicción, a pesar de que tiene muchas. Pero el involucrar estos libros dentro del canon bíblico, pues iba a conllevar muchas contradicciones que en el fondo, si tú las analizas muy profundamente, no lo son, pero que tienen que ver con conocimientos un poquito más profundos en relación a, por ejemplo, la naturaleza de Dios, ¿no? Algunos libros apócrifos dicen que Dios es dualidad, hombre y mujer. Y eso hubiera roto la Edad Media y toda esta situación que también marca la Biblia, erróneamente, que dice que el varón es superior y es cabeza, ¿no? De familia. Entonces, esto ocasionaba mucha controversia y por eso estos libros no forman parte del canon bíblico, ¿no? Algunas personas sostienen que estos textos fueron ocultados deliberadamente para mantener ciertas doctrinas y evitar que el conocimiento esotérico se difundiera ampliamente. Por ejemplo, el Evangelio de Tomás contiene enseñanzas atribuidas a Jesús que enfatizan la introspección y el autoconocimiento como caminos hacia la divinidad, ideas que resuenan con la espiritualidad no institucionalizada. Yo me imagino que muchas iglesias o muchos padres han de decir, bueno, es que ese soy yo, ¿no? El ser divino que lleva a la gente hacia el camino de Dios. Tú no lo puedes encontrar, tú me necesitas, tienes que venir a la iglesia y por supuesto tienes que darme el diezmo, ¿verdad? O sea, había un interés
muy complejo en que la gente asistiera a los templos, sea de cualquier religión, porque eso es lo que mantenía con vida a las personas que habían decidido dedicarse a ello, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con un concepto que se llama gnosis, porque la gnosis es un término griego que significa conocimiento. Se refiere a un entendimiento profundo y experiencial de lo divino, alcanzado a través de la institución y la experiencia personal. Este conocimiento espiritual al que se accede a través de la intuición es fundamental en diversas tradiciones esotéricas y místicas. La gnosis propone que la liberación espiritual y el despertar de la conciencia se logran mediante el autoconocimiento y la comprensión de la verdadera naturaleza de la realidad. Entonces llega un punto en que esto suena fantástico, suena como algo muy poderoso, que es el punto al que todos queremos llegar: la comprensión de nuestra naturaleza. Vámonos a unas pausas y regresamos. John Silence Radio. Estamos de regreso en este programa, aprovechando que va a ser Semana Santa y explicando por qué de alguna manera están estos libros dentro de nuestro catálogo, que nuestro canal es de misterio, y bueno, pues a mí me parece demasiado misterioso, ¿no? Demasiado increíble. Y por supuesto, pues yo, en mi búsqueda de la verdad, dentro de mi espiritualidad, que yo no puedo decir que no soy espiritualidad, soy profundamente espiritual. Por eso estudié estos libros, porque quería conocer la razón, la verdad, hacia dónde me llevaba este conocimiento y autoconocimiento, y todo eso pues da como conclusión esta información. Y decidí entonces publicar los libros apócrifos. En esa noche oscura del alma donde yo me encontraba, vamos a hablar un poquito ahorita de ese término, pero para mí los libros apócrifos, vean amigos, son textos antiguos que, aunque relacionados con las escrituras sagradas, no fueron incluidos en el canon. Eso ya nos quedó claro, ¿no? El término apócrifo proviene del griego apócrifos, que significa oculto o escondido. Estos escritos abarcan una variedad de géneros, desde narrativas históricas hasta tratados filosóficos y místicos, ofreciendo una perspectiva y enseñanza que difiere de los contenidos en los textos canónicos. Es importante enfatizar este punto porque muchas personas dicen: ay, es que estos libros no son verdad. Yo siento que no son verdad. Bueno, en realidad eso es fe. Tú decides en qué puedes creer. Incluso en un día puedes decidir creer completamente en otra religión o en otra cosmovisión, o realmente un día puedes decidir no creer en nada. Es cuestión de fe, pero como yo les digo, yo me encontraba en ese mundo, en ese país, en ese desierto, en ese océano, como quieran verlo, de estar muy, muy profundamente inmerso en la concepción judeocristiana, ¿no? Entonces mi camino de salida fue a través de esta información, que en realidad yo no es que ya me haya salido, ya no crea, más bien se transformó mi conocimiento y mi fe se transformó hacia otro punto. Y los pilares de mi fe son otros. No son, por ejemplo, todas aquellas cosas que dice la Biblia, que es una orden muy imperativa sobre ciertos puntos. No, para mí son más reales, son más genuinos, son más fuertes los pilares en la fe que se construyen por la reflexión y por haber llegado a un conocimiento en el cual, pues, tú estuviste investigando, estuviste explorando alternativas, estuviste analizando, ¿no? Creo que es muy interesante porque quiero decirles qué fue lo que yo encontré en los libros apócrifos. Miren, yo encontré detalles adicionales. Por ejemplo, el texto del protoevangelio de Santiago ofrece información sobre la infancia de María y la niñez de Jesús, aspectos ajenos mencionados en los evangelios canónicos. El libro apócrifo de José también. Yo me quedé muy impactado al descubrir ciertas cosas. Por ejemplo, la familia tradicional, como le dicen muchas personas, está basada en María y José, ¿no? Y en Jesús. Pero resulta que la familia de María y José era disfuncional. Porque para empezar, José se le pidió que cuidara de María, porque María era muy pequeña.
María la llevaron a la iglesia porque pues ahí la dejaron para que sirviera a Dios. Pero María era muy pequeña, entonces mientras tenía la edad suficiente fue cuidada por José, que era un anciano que era muy respetado y además que tenía muchos hijos, ¿no? Ya después, cuando María ya creció y tuvo la revelación de que supuestamente Jesús iba a nacer de su vientre, pues fue un problemón porque José dijo, a ver María, ¿cómo está esto? O sea, van a decir que yo soy el responsable, o sea, esto va en contra de todo lo que me pude imaginar porque yo te estoy cuidando. Entonces, José y María tuvieron que asociarse de una manera que no fue, cuando María ya tenía la suficiente edad, obviamente, de una manera que ellos no esperaban, porque ellos tenían una concepción distinta de su relación. Y entonces para José empezó una loca aventura en la cual ellos tuvieron que huir a Egipto para evitar que el rey Herodes terminara con la vida de Jesús. Y María casi tenía la edad del hijo más joven de José, del hijo más pequeño de José, y era con el que se llevaba mejor. Entonces, si tú te imaginas toda esa cuestión caótica y que tú puedes escuchar en este canal el libro de José, te das cuenta que no, o sea, para nada la familia de Jesús era funcional o era la familia clásica. Y entonces eso rompe muchos paradigmas en la sociedad, porque mucha gente que fue criada en cuna cristiana, pues señala mucho los diferentes tipos de familia que hay en este mundo, ¿no? Entonces qué bonito que tengas un conocimiento libertador que te diga, no, Jesús viene de una familia disfuncional, por ejemplo, ¿no? Tenemos perspectivas y alternativas. Algunos escritos presentan visiones diferentes sobre temas teológicos y filosóficos, enriqueciendo la comprensión de las creencias y prácticas de las primeras comunidades cristianas. También contribuye al despertar espiritual y la liberación de la conciencia. Estos textos pueden ser herramienta valiosa para el crecimiento espiritual y la expansión de nuestra conciencia porque nos ayudan a una exploración profunda, ya que nos ofrecen enseñanzas menos convencionales e invitan a los lectores a cuestionar y reflexionar más allá de las doctrinas establecidas, fomentando una espiritualidad más personal y consciente. Muchos libros apócrifos están asociados con corrientes gnósticas que enfatizan el conocimiento interno y la experiencia directa de lo divino como caminos hacia la liberación espiritual. Hay muchos libros apócrifos. No existe una lista definitiva de libros apócrifos, ya que su reconocimiento varía según diferentes tradiciones religiosas. Sin embargo, los más conocidos son, por ejemplo, el libro de Enoc, libro de los Jubileos, Judith, Sabiduría de Salomón, y en el Nuevo Testamento tenemos el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de María Magdalena. Estos textos a mí me ayudaron a crecer espiritualmente. Les voy a decir rápidamente en qué. Son dos conceptos importantes. La lectura crítica y reflexiva me ayudó a abordar estos escritos con una mente abierta, analizando sus enseñanzas cómo resuenan en mi experiencia personal. Obviamente, pues te chocan cuando lo estás leyendo y dices, es que eso no dice la Biblia así, ¿no? Pero, pues con la mente abierta dices, a ver, seguimos leyendo y te vas dando cuenta que sí cuadra. Y de esta manera integramos la sabiduría, incorporando lecciones y perspectivas obtenidas en la práctica diaria, permitiendo una expansión de la visión espiritual y una mayor conexión con uno mismo y con el entorno. Me parece a mí muy interesante porque de esta forma yo transformé muchas cosas dentro de mi persona a través de toda esa crisis que tuve que haber vivido. Vámonos a una pausa y regresamos. John Silence Radio. Estamos de regreso en John Silence Radio en este programa tan interesante. Déjame te recuerdo un poquito la historia del libro de Enoc, que es otra historia fantástica, donde nos habla, porque muchos estudiosos dicen que son ángeles, pero en realidad nos habla de una serie de entidades celestes que les llaman los observadores, que de alguna parte del cosmos estaban viendo la Tierra
y que se involucraron en la historia temprana de la civilización humana. Estas entidades vinieron a enseñarle a las personas metalurgia, lo que después consideraban como brujería. Pues muchos creen que vinieron a expandir conciencia, pero en realidad eso le molestó a Dios y mandó a sus ángeles más poderosos a luchar contra ellas, lo que inició una guerra en la tierra contra las personas que apoyaban a estas entidades y los hijos que ya tenían, que eran gigantes, eran personas gigantes. Estas entidades fueron llamadas Nephilim, que significa ángel caído. A mí me parece algo loquísimo que haya un libro en la Biblia que hable sobre una invasión extraterrestre. Te suena muy de ciencia ficción, pero mira, cualquier cosa que no es de la Tierra es extraterrestre. Incluso Jesús era extraterrestre porque Él nació en este mundo, pero no era de este mundo. Entonces estamos hablando de una serie de entidades que vinieron del cielo, porque ahí dice que vinieron del cielo, y que comenzaron una guerra contra los ángeles, y que además trataron de corromper a la humanidad. Pues oye, no puede ser más explícito, ¿no? Y que eso sea un libro que sea tan antiguo como los libros bíblicos, pues es increíble, y eso y muchas más sorpresas te puedes encontrar en los evangelios apócrifos. Y hoy vamos a hablar de Tomás. El Evangelio de Tomás es un texto gnóstico descubierto en 1945 en Nag Hammadi, Egipto. Este Evangelio apócrifo, atribuido al apóstol Tomás, contiene 114 dichos atribuidos a Jesús que difieren de los evangelios canónicos, ofreciendo una perspectiva más mística y esotérica de sus enseñanzas. Por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos de estas cuestiones que difieren y los misterios, porque este es el misterio que se va a revelar sobre el libro de Tomás. Y el primer misterio es la búsqueda interior del reino de Dios, porque Jesús declara: si aquellos que os guían os dijeren, ved, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os tomarán la delantera. Y si os dicen, está en el mar, entonces todos los peces tomarían la delantera. Mas el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Este primer misterio enfatiza que el reino de Dios no es un lugar físico, sino una realidad espiritual accesible a través del autoconocimiento y la introspección. Una idea central en las tradiciones esotéricas. Y esto es muy increíble porque a pesar de que muchas personas piensan o creen que nos encontramos en una situación infernal aquí en la tierra por todas las catástrofes y cosas terribles que hay, si tú adquieres un conocimiento y un desarrollo espiritual, te vuelves una entidad de cambio que ayuda, o por lo menos dentro de ti, te permite estar en esa paz y en esa expansión espiritual, y además repercute en tu entorno de forma positiva. Si todos desarrolláramos este concepto y lo lleváramos a cabo, entonces este infierno se transformaría en un lugar donde todos los seres vivientes podríamos vivir en paz. El siguiente misterio es la transformación a través del conocimiento. Y este dice: quien encuentre el sentido de estas palabras no gustará la muerte. Y aquí el concepto de la muerte puede interpretarse como la ignorancia espiritual. Al comprender profundamente las enseñanzas, el individuo experimenta una transformación interna que lo libera de la ignorancia, concepto fundamental en el gnosticismo. Y entonces se dan cuenta de este punto que para mí es muy importante, que la mayoría de los libros apócrifos nos están hablando de una transformación en el aquí y en el ahora. No te están diciendo vas a tener una recompensa en el reino de los cielos, no. Te están diciendo puedes ser mejor persona y eso te va a llevar a tener una perspectiva positiva sobre tu entorno y actuar de manera benéfica hacia los demás. ¿Qué es lo que tanto y tanto y tanto decía Jesús? Y que tanto lo han torcido, que muchos dicen, bueno, es que era Jesús, ¿no? Pues tú eres un simple mortal. Él era Jesús, él podía hacerlo. Pues se supone que si tú tendrías que seguir a Jesús, tendrías que ser como él, ¿no? Porque Jesús dice, quien me siga, pues tome su cruz y sígame. ¿A qué se refiere? Es difícil, es muy difícil
el despertar espiritual y el transformarse, el dejar la oscuridad es muy difícil. El tratar de ser una persona positiva, el tratar de ser una persona benévola, el tratar de ser una persona cuando no lo eres, ¿no? Y cuando lo eres también es muy difícil porque te preguntas por qué hay tanta injusticia, por qué es tan difícil la vida en este mundo, por qué hay tanto sufrimiento, y entonces vives también en un enojo constante y es muy difícil como trascender todas esas emociones y actuar, hacer, el verbo hacer, que también a Dios se le relaciona al concepto del verbo ser. Ya no solamente es me quejo, lo creo, me espero, tengo fe en que sucederá. No, ser, hago, transformo, decreto, lo creo, lo transformo, ¿no? O sea, transformo mi entorno, transformo mi realidad. Eso es lo que enseñan estos libros y para mí es fascinante porque si realmente lo hiciéramos y está a nuestro alcance, pues transformaríamos nuestra realidad. Otra cosa también que nos ayuda es entenderlo, porque muchas personas solo arrinconan esa parte negativa en un cofre dentro de su corazón muy profundamente. Pero existe. Entonces, en este libro Jesús dice: cuando hagáis de los dos uno solo, y hagáis lo interior como lo exterior y lo exterior como lo interior, entonces entraréis en el reino. Este enigmático pasaje sugiere la necesidad de reconciliar nuestra dualidad como luz y oscuridad, como masculino y femenino, para alcanzar la plenitud espiritual. Y con esto también se refleja una enseñanza esotérica sobre la integración de las polaridades. En la Edad Media era imposible pensar que Dios podía ser mujer, ¿no? Porque dicen, varón nació. Pero en realidad los libros apócrifos, la mayoría de ellos, hablan de Dios como una dualidad. Y esto es algo que nos hace mucha falta en la sociedad. Porque hay mucha incongruencia, hay mucha injusticia dentro de muchas personas que llevan a cabo la religión cristiana porque han menospreciado mucho a la mujer. Pero los libros apócrifos no dicen eso. Los libros apócrifos dicen que debemos conjugarlo, que debemos amar esa dualidad, unirla y de esta forma reconciliarnos y darnos cuenta. Es que miren, déjenme, yo les digo que el que tú arrincones tus pensamientos más negativos, no los haces desaparecer. O sea, los tienes que reflexionar, los debes categorizar. Pero si nosotros entendiéramos eso, que sí hay una dualidad en nosotros y que tenemos que reconciliar, y es como la carta de caballo en el tarot, o sea, sí hay un caballo negro y un caballo blanco, pero los dos tienen que jalar hacia el mismo punto. Y estando en una sociedad y siendo personas despertadas espiritualmente, y no solo con un despertar espiritual, sino conscientes de que tenemos que ser buenos individuos, pues esto nos va a conducir a una realidad positiva, porque a nadie le gusta, nadie lo espera y nunca debe ocurrir que nosotros normalicemos cuestiones de violencia. O sea, hay que entender, porque muchos se quejan y dicen, es que todo tiene que ser bueno, todo tiene... Pues sí, o sea, ¿cómo vamos a normalizar cosas terribles? Porque esa gente es absurda, pero hasta que le pasa se da cuenta lo difícil, ¿no? Que puede ser vivir en una situación adversa de violencia. Ese es el siguiente secreto, la unión de los opuestos. El otro conocimiento oculto es precisamente el conocimiento secreto. Porque el Evangelio de Tomás se presenta como una recopilación de las palabras secretas que pronunció Jesús y que Dídimo Judas Tomás consignó por escrito. La noción de enseñanzas secretas transmitidas a unos pocos elegidos también es común en tradiciones esotéricas, sugiriendo que existen verdades espirituales reservadas para aquellos preparados para recibirlas. Y déjenme les digo que la mayoría de las logias, rosacruces, masones, se creen herederos de este conocimiento y por muchos años lo estudiaron y lo conocen y lo promueven y lo analizan y lo estudian y lo llevan o lo intentan llevar a cabo. Por eso entre ellos siempre se apoyan, siempre se ayudan, siempre se cuidan y se protegen y se promueven, ¿no? Pero, pues les digo, era un secreto para la humanidad y para mí ha sido verdaderamente un reto y un placer traerles esta información porque estoy tratando de desglosarles la manera en que yo la concebí y la manera en que me ha transformado, ¿no? Y el siguiente secreto del cual yo siempre les he hablado es la preexistencia del alma.
Y aquí en este libro dice Jesús: bienaventurado el que existía antes de venir a la existencia. Esta declaración puede interpretarse como una alusión a la preexistencia del alma, una creencia esotérica que sostiene que el alma humana existe antes de su encarnación física y que la vida terrenal es una etapa en su viaje espiritual. Y esto se relaciona mucho a religiones asiáticas, donde muchísima más gente cree en sus dioses y en sus categorías que cristianos, ¿eh? O sea, hay muchísima gente más asiática con esta creencia y muchas veces lo hemos platicado, se ha analizado, se ha estudiado, se ha pensado, se ha llegado a diferentes conclusiones de que las almas podrían ser unas entidades ajenas a nosotros, unas entidades celestes, unas entidades interdimensionales que andan en el universo en un viaje exploratorio en busca de conocimiento y de crecimiento y de tener una experiencia, y en este caso la experiencia humana. Muchas religiones asiáticas dicen que el alma tiene que tener diferentes reencarnaciones para garantizar haber tenido ese conocimiento que le va a permitir trascender a otro plano astral. Dentro de la propia escala que ellos tienen, que completamente es desconocida para nosotros y que por supuesto es infinitamente superior a la visión que podemos tener nosotros como seres tridimensionales. O sea, nosotros ni siquiera sabemos cómo es que ellas existen, en qué plano se encuentran, pero muchos estudiosos han dicho que ellas vienen a tener una experiencia humana en nuestros cuerpos y al final quienes estamos hablando, quienes estamos buscando, quienes estamos correteando el conocimiento, quienes estamos leyendo, en realidad son ellas. O sea, que nosotros somos ellas, ¿me explico? Pero sin ellas seríamos solamente un cuerpo inerte, un cuerpo sin esa sed de conocimiento. Y parece loco, pero hay mucha gente que es así. O sea, que realmente no, o sea, tiene el mínimo interés por desarrollar su espiritualidad. Y también es parte de lo que dicen algunos estudiosos, que hay gente que tiene alma, pero hay gente que no la tiene, ¿no? Esto no nos hace ni mejores ni peores personas. Más bien nos pone un reto a todos para seguir creciendo y para contribuir a mejorar nuestro entorno. Pues ojalá todos tengamos alma, ¿no? O pues yo espero que yo tenga. Me encantaría, porque pienso que es la única manera en que puedes trascender después de el umbral de la muerte, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con la gnosis, amigos. Estos son los 5 secretos del libro de Tomás más importantes que yo les puedo decir en algún programa. Y como ya les había dicho, es un conocimiento intuitivo, es como algo que te dice dentro de ti, es eso, ¿no? Como si tu alma reconociera la verdad. Es profundo, es divino y es alcanzado a través de la experiencia personal. Y esto es lo más claro que nos puede llevar a cabo un entendimiento. O sea, mucha gente quiere ir a una iglesia, quiere ir a otra, va a un lado, va al otro, va al psicólogo. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos tratando de tener experiencias personales que nos lleven a una trascendencia, a evolucionar un dolor, a quitarlo, a entender ciertas cosas, a comprender por qué estamos aquí, a comprender qué es esa presencia que muchos sentimos y que algunos le dicen Dios, o una o muchas presencias que las personas han llegado a tener, ¿no? Comparando estos textos con el canon bíblico, pues queda muy claro lo que dice el libro de Santo Tomás. ¿Quieres que te lo cuente? Después de esta pausa. John Silence Radio. Estamos de regreso analizando los misterios del libro de Santo Tomás. Espero que tú, que no eres religioso, te des cuenta que hay algo positivo en todo ello, y es que todas estas afirmaciones, todo este conocimiento nos lleva a una introspección, nos lleva a un análisis y nos lleva a trascender ese conocimiento que todo el mundo busca encontrar. ¿Qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? Obvio, tú puedes tener tus propios ideas, tus propios estudios. Mucha gente dice, es que yo creo, yo me imagino, pero esto no es de que se me ocurrió, de que yo creo, yo me imagino, ¿no? O sea, son escritos por libros muy antiguos.
muchos piensan que la Biblia la escribió Dios. No, la Biblia la escribieron los apóstoles o el Antiguo Testamento, que son muchos otros libros mucho antes de Jesús. Nadie sabe realmente quién los escribió. A veces piensan que solo fueron copias y copias de otros libros. A veces piensan también que se piratearon conceptos e historia de culturas más antiguas y que ahora están en la Biblia, pero que esas historias, como el del diluvio, ya existían en otras culturas, como en los sumerios, por ejemplo, ¿no? Gran parte del Antiguo Testamento se parece, y mucha gente cree, que está basado en libros antiguos sumerios. Entonces, hablar del Antiguo Testamento, estoy hablando del Antiguo Testamento. Hablar del Antiguo Testamento es hablar de de un tiempo muy lejano y de una ambigüedad muy profunda. Entonces es muy difícil desentrañar lo que dice. Por eso se tuvo que analizar qué es lo que iba a pertenecer a la Biblia. Porque a pesar de eso, el Antiguo Testamento dice cosas que no son aplicables en nuestra realidad. El Antiguo Testamento tiene leyes para compra y venta de esclavos. Entonces eso no puede ser aplicable. Por ese motivo, pues, esta información nos ayuda a quitarnos todos esos dogmas que la religión ha creado para controlar conciencias, algunas para algo positivo, pero en realidad pues el control y el mantener apagada tu mente y tu brillo pues nunca va a ser algo bueno, ¿no? Puedo entenderlo en la Edad Media, que mucha gente tal vez necesitara el creer, la fe, como dicen, el chantaje de que pues te vas a ir al cielo, porque si no pues podrían haber sido personas muy malas. Pero a pesar de ese chantaje, pues muchas personas siguen siendo verdaderamente y profundamente malignas, ¿no? O sea que sí está ahí el conocimiento como profundo, como ambiguo, como mimetizado. Pero los cánones bíblicos tienen el conocimiento de los libros apócrifos. Solo que los libros apócrifos sí se van de lleno. O sea, sí los revelan de una forma brutal, ¿no? Por eso creían o ocasionaban cierta controversia. Y por último, amigos, pues quiero agradecerles el que hayan estado en este programa donde yo les estoy tratando de revelar de qué manera me ayudó a ser una mejor persona y a comprender más como mi realidad el haberme inmiscuido en leer estos libros, ¿no? Yo pasé por una noche oscura del alma. Este concepto proviene de San Juan de la Cruz, un místico español del siglo XVI, que describe una etapa en la vida espiritual caracterizada por una profunda sensación de ausencia de Dios y crisis existencial. Este periodo de desolación y prueba es visto como una purificación necesaria para alcanzar una unión más profunda con lo divino. Y a mí me ocurrió cuando rompí con la iglesia donde yo asistía, ¿no? Psicológicamente, la noche oscura del alma puede interpretarse como una fase de depresión o crisis personal que, aunque dolorosa, conduce a una transformación interna y a un crecimiento personal. La relevancia del Evangelio de Tomás en este contexto radica en su énfasis en la búsqueda interior y el autoconocimiento como caminos hacia la realización espiritual durante la noche oscura del alma. Las enseñanzas de este Evangelio pueden servir de guía para comprender que la oscuridad y la crisis son oportunidades para descubrir la luz interior y alcanzar una conexión más profunda con nuestro ser, con nuestro alma y con el universo. Y pues sí, amigos, esta es la perspectiva mística que resuena en mi experiencia esotérica y en los procesos de transformación espiritual de mi individualidad, que me proporciona una comprensión más profunda de la relación entre el individuo y lo divino, y especialmente en el momento donde yo estaba en el bosque más oscuro y en el desierto más interminable. Gracias por estar aquí, por permitir compartir este conocimiento con ustedes. Por último, quiero recomendarles una canción que yo siento que engloba todo esto, incluso la letra. Es un poema, está basada en un poema. Se llama Los dos árboles, The Two Trees. Es de Loreena McKennitt. Es una mujer que es representante de la música celta. Esa canción es fantástica. Yo tengo una lista
de canciones que para mi perspectiva no pertenecen a este mundo. Y una de ellas es esa, Two Trees de Lorena McKenney. Pero escucha la canción original. Incluso hay un video donde está en vivo. En Alhambra, me parece, en esa parte donde hubo antes como un califato, ¿no? Lorena McKenney tiene muchísima influencia árabe en su música también. Yo creo que lo vas a disfrutar mucho. ¿Qué te puedo decir? No tengo una conclusión. Yo te estoy solo compartiendo las cosas para que tal vez me entiendas un poquito, porque esos libros están en este canal. Y de qué manera a mí me está ayudando a crecer. A pesar de toda esa información, uno sigue cometiendo errores. Uno sigue haciendo tonterías que después se arrepiente. Pero en el fondo, pues esa es la lucha diaria para ser mejor persona, para crecer, para trascender, para tener un mejor conocimiento. Ojalá los tuyos, tus hijos, tu familia, la gente que te rodea tenga esta noción, tenga estas ganas de trascendencia, de conocimiento, esa sed de sabiduría, porque esto es lo que nos transforma, lo que nos ayuda a lidiar con la realidad y nos ayuda a ser mejor personas, y de esa manera contribuimos a que nuestro entorno sea mayormente positivo en un mundo que es comparado con el infierno por todas las cosas terribles que acontecen. Gracias por estar aquí. Yo te mando un gran abrazo, te mando el mejor de mis deseos, te mando la mejor de las bendiciones. Y esto es John Silence Radio. Por favor, comenta, danos like y suscríbete. Cambio y fuera. Oye, ¿dónde puedo encontrar audiolibros? Por supuesto, los mejores audiolibros de la red solo en John Silence Radio. No aceptes imitaciones. Solo en John Silence Radio encontrarás audiolibros 100% ambientados. Sonido envolvente y cientos de títulos para escoger. Ya lo sabes, ponte tus audífonos, apaga la luz y prepárate para viajar a otros mundos. Solo en John Silence Radio. John Silence Radio, la voz que te acompaña.